¡Me obligaste a matar a Isabela! ¡Fue tu decisión! Tengo un testigo que afirma que Luis Navarrete obligó a su novia a mentir para tener una coartada. ¿De verdad crees que a estas alturas encontremos evidencia que vincule a Cabral con el asesinato de Mónica? No voy a permitir que te encierren por mi culpa. Te lo juro. Regina, ¿crees que soy un pervertido? ¿Crees que pude matar a tu hija? No quiero que el imbécil de Contreras meta las manos, ¿estamos? Lo voy a mantener a raya. Eleonora se aventó con su celular. Quiero que lo revisemos para ver con quién hablaba cuando se mató. ¿Están diciendo que se mató por mi relación con José Luis? Este video es la prueba. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, yo voy a estar ahí para aguantarte. Es muy bueno saber. Cambié de opinión. No quiero a mi padre. ¿Y si tanto te importaba tu mamá? ¿Por qué no le contestaste la llamada que te hizo antes de aventarse? Permítame, señora, déjeme ver si la pueden recibir. Solamente quiero darle el pésame. Está bien, Chapina. José Luis, ay, lo siento muchísimo. Cuenta conmigo para lo que tú quieras. Escuché en los medios que Leonora estaba en el departamento de tu hijo. ¿Por qué no la pudo detener? Mi hijo estaba conmigo en la calle cuando pasó. ¿Y no había nadie más en el departamento? Nadie. Perdóname, yo con mis preguntas tontas. Es que estoy en shock. No puedo creer que mi amiga esté ahora muerta. Ella no te contó nada. Algo que dejara ver lo que pensaba hacer. Puedes hablarme con confianza. Pues Eleonora solamente hablaba de Altagracia y de lo infeliz que era porque, pues, ella te robó a ti. Se robó el amor de su vida. ¿Y de mi hijo? ¿No te dijo nada? ¿De Lucho? ¿Cómo qué? No sé, yo siento que me esconden algo. Los dos estaban muy raros antes de que... Si sabes algo, es importante que me lo digas. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Cálmate, ¿eh? No puedes entrar así. No, Florencia, ¿cómo quieres que me calme si ni siquiera me dijeron si Daniel está vivo? Tú siempre con malos pensamientos. Oficial, buenas tardes. Mire, me dieron este folio, es para ver a un interno. Está herido y yo soy su número de contacto. Esto es de citas médicas. Va a tener que venir mañana. Por hoy ya no hay fichas. No, mire, es que usted no me está entendiendo. Ni siquiera sé si está vivo. No me han dicho si está bien. Permítame. No le grites al poli, ¿cómo crees? Así seguro no nos van a dejar entrar. Déjame, yo arreglo esto. Ya no tenemos fichas. Poli, échenos una mano, denos un respiro. Mire, nos acaban de avisar que a mi yerno lo hirieron. Y pues la verdad, no se vale que nos tengan con el Jesús en la boca, con semejante angustia. Señora, yo podría tirarle el paro, pero no se puede. Véngase mañana temprano. Ándale, pues ¿qué le cuesta? Mire, de por sí ya es bien gacho estar aquí y viendo que nuestro pariente está ahí encerrado. Es su esposo. Déjenos entrar. Mire, hoy por nosotras, mañana por usted. Daniel, ¿qué le hicieron? ¿Por qué está inconsciente? ¿Quién le hizo esto? Por favor, dígame qué tan grave está.
Cálmate, Regina. Está sedado. Tuvo una bronca aquí en el penal y eso es lo que le hacen a los pervertidos que se meten con las niñas. No sé por qué aquí los presos piensan que él violó a una niña. Esta es mi culpa. Yo discutí con Daniel durante la visita y seguramente nos oyeron. Ellos creen que Daniel abusó de Isabel. Como que es muy temprano para estar drogándose, ¿no crees? ¿Quién te dejó entrar? Tu papá. Aproveché que se quedó hablando por teléfono para venir a verte. Lucho, te tienes que controlar. Me preguntó si Eleonora hablaba de ti. Y claro que le dije que eras un pan de Dios. Me mandó un mensaje antes de matarse. ¿Cómo un mensaje? ¿En el celular? ¿Qué te dijo? Cosas que me comprometen. Que si la policía las llega... ¿Y eso se puede hacer? Sí. Hay memorias que se pueden sacar aunque el celular esté dañado si hay un buen hacker. A ver, ella te dijo algo de mí, me involucró en esa grabación. ¿Lucho? Voy a contarle todo a mi papá. No, tú no puedes hacer eso. Que sí. Si me agarran, es el único que puede ayudarme. Sí. Tiene contactos en la policía que pueden quitar cualquier prueba en contra mía. No, yo no voy a permitir que hagas esa estupidez. ¿Entendiste? Ni que me lleves entre las patas. Tú y yo vamos a solucionar esto. Tú y yo. Usando el wifi de la cafetería evito que me detecten. Aunque hay muchos dispositivos usando la red del internet. Dame un segundo y estamos dentro. Hubiera sido imposible pedirle a la compañía de teléfono las sábanas de llamada de Eleonora. Es por ahí, ¿no? Lo que sea necesario para detener al enfermo y su hijito. Mira, aquí hay varias llamadas del mismo número. Déjame checar de quiénes se salen. Es el número de Lucho. ¿Dice la hora en que le marcó? Pero, Romero me dio la hora aproximada del deceso de Eleonora. Le llamó segundos antes de que se matara. ¿para despedirse? ¿Quién sabe? O quizá Eleonora descubrió los crímenes de Lucho y no lo resistió. Además del número de Lucho, ¿Eleonora llamó a alguien más? No, solo recibió llamadas de su esposo. Ah, bueno. Luego checamos la línea de Navarrete, pero primero hay que concentrarnos en Lucho. ¿Y al buzón de voz podemos accesar? Sí. Vamos a escuchar todos los mensajes que recibió Lucho en los últimos 30 días. Aunque él borre, se quedan guardados en la nube de la compañía telefónica. Mira, aquí está el mensaje de Eleonora. ¿Se puede escuchar? Sí. No resisto más. Hijo, no voy a permitir que te encierren por mi culpa. Te lo juro. Nadie se va a enterar que yo maté a Isabela. Fue Eleonora. Entonces tiene que servir para sacar a Daniel de la cárcel. ¿Qué más dijo? Pero por favor, detente. Pide ayuda, deja de matar a esas mujeres. Por favor, te lo suplico. No te lo supe demostrar, pero te amo más que a mi vida. José Luis, no quería molestarte en estos momentos, pero como no contestas mis llamadas, Perdóname, tengo la cabeza muy revuelta. me duele mucho verte así. Quiero ayudarte. Gracias. ¿Por qué hablas tan bajito? ¿Está aquí tu hijo? No quieres que sepa que vine a verte, ¿verdad?
verdad, mira cómo estás. Así no vamos a resolver nada juntos. ¿Y cuál es tu brillante idea entonces? Que te escondas. Que desaparezcas al menos un tiempo. Romelia, esa es la peor que has dicho. Si hago eso, estoy aceptando mi culpa. Sí, pero así evitas la cárcel. ¿Y para qué? ¿Para esconderme toda mi vida? ¿Para que mi jefe se dé cuenta de lo que hice en un momento? No. Tengo que ir con él y decirle todo lo que hice para tenerlo como aliado. No. Tú no sabes cómo va a reaccionar. Soy su único hijo. Pero eres un asesino de viejas. Voy a contarle todo a mi papá. Sí, todo. Voy a contarle todo, sí. Lo que pasa es que está muy mal por la muerte de su madre. Y por eso la agarró contra ti. Él cree que Eleonora se suicidó por tu culpa. ¿Y si de verdad fue así, José Luis? Es que no puedo dejar de pensar en lo que pasó en el evento. Lucho, no le digas nada. Te vas a arrepentir. Déjame en paz. Eleonora estaba muy alterada. Se sentía humillada por lo nuestro. Estaba mal. ¿Es en serio? No lleva ni horas muerta y ya vienes a meterte a la casa, perra. Cállate, Lucho. Cállate. Vete a tu cuarto. No tengo nada que hacer allá. Olga estaba contigo, ¿no? ¿Quién es Olga? Es una amiga de Eleonora que vino a echarnos la mano. Vete a tu cuarto. Luego hablamos tú y yo. Quiero que esta perra se vaya ahora mismo Que de te la casa. calmes, por favor. Mucho cuidado con lo que dices, muchachito. Te tuve paciencia por tu papá, pero ya me hartaste. Me vuelves a insultar y no la cuentas. No, Altagracia, tampoco me estás ayudando en nada, amenaza. No lo defiendas porque tu hijo es un psicópata. Te faltan para poner en su lugar a esta vieja. Ya párale. Daniel está preso acusado de matar a mi sobrina. Y hace poco encontraron en la computadora de él unas fotos de Isabela desnuda. Fotos que jamás Daniel tendría. Es obvio que alguien las sembró. ¿Qué insinúas? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que mi sobrina solamente le habría enviado unas fotos así a su novio y por desgracia ese eres tú. Estoy segura que estás detrás de la muerte de mi sobrina. No le creas, pa. Está inventando todo para... Estás malita de la cabeza, Altagracia. Son Isabela nunca quería estar contigo. Mi sobrina no era una loca que le enviara fotos en ropa interior a cualquiera. Ella estaba enamorada de ti. Bueno, pues igual y tu sobrina me ponía el cuerno con Daniel Llamas. ¡Cállate! Ni siquiera después de muerta la respetas. Fuiste el peor error de Isabela. Bueno, ya estuvo, ¿no? A ver, Altagracia, estoy seguro que todo esto fue una confusión. Ya cálmate, por favor. Si compruebo que tuviste algo que ver con la muerte de Isabela, no me va a importar que sea tu hijo. Te juro que te mato. Esta vieja te tenía... jefe. Cállate. Te preocupa más allá que tu propia familia. Por tu culpa se murió mi mamá. Lucho, ¿ya te diste cuenta que tu papá no te va a ayudar si le dices la verdad? Altagracia lo tiene con todo esto. Contreras está encima de mí, Noelia está encima de mí. Ahora el mensaje que dejó mi mamá. Por eso lo que te digo, te tienes que largar cuanto antes. Solamente hasta que se calmen las cosas, si quieres. ¿Qué es lo que quieres? Sacarme de todo esto para no salir salpicada, ¿verdad? No, Romelia. Yo no soy como mi mamá. A mí no me haces tan fácil. Yo lo único que estoy haciendo es ayudarte. En pocas horas va a venir la policía por ti. Y si no, va a venir la familia de la muchachita esta de la que mataste, de tu noviecita. Y te va a venir a matar.